y ábranla a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Ok, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 dice: Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Versículo 14 dice: Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y el versículo 18 dice: Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias por esta noche tan preciosa que nos has regalado. Te doy gracias, Señor, por este privilegio y honor de traer tu palabra. Señor, te pido que uses mi voz, Señor, que tu Espíritu, el Espíritu Santo, sea el maestro de hoy, Señor. Que nuestros hermanos, mis hermanos, sean bendecidos, Señor, por tu palabra. Que hayan confortamiento, que hayan esperanza, Señor. Y a pesar de que el mensaje se oye medio duro, espero que, Señor, que les des fuerzas y que los prepares y que los uses, los sigas usando, Señor. Y si hay alguien aquí que no le ha entregado su vida a ti, Señor, te pido que le hables personalmente, Señor. Abre nuestros corazones, Señor, abre nuestros ojos para oír, pero lo más importante, Señor, para aceptar tu mensaje y para hacer tu palabra, no nada más oírla, como dice en Santiago. O sea, te lo pido todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos decimos: Amén. ¿Saben qué? Pueden saludarse primero y luego ya después se sientan. Díganse hi a unos a los otros. Si quieren dar un abrazo, un beso santo, como decían. Ok, vamos a sentarnos, señores y señoras, hermanos, hermanas. Yo, para los que no me conocen, yo nací en Jalisco. Yo vivía en un rancho allá en Zacatecas. Mi primer idioma fue el español, pero vine para los Estados Unidos y me hice güero. Se me nota el pelo, ¿cómo se dice? Blonde, rubio que tengo. Cuando leo la Biblia siempre leo en inglés y oro en inglés, se me hace difícil. Ahí sí se me traba la lengua y me dispensa, ¿ok? El mensaje de hoy es de Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 al 19. El mensaje se llama servir y sufrir y yo dije, caray, muchas veces cuando uno quiere
bendecir a los hermanos y darles esperanza, pero espero que a través de a pesar de que va a ser un mensaje que se llama servir y sufrir, a nadie le gusta sufrir, pero espero que hagan esperanza y que hagan fuerza en este mensaje. Lo primero que les voy a contar es una historia. Mira, yo soy maestro de 7 grado y una de las cosas que hago primero a los niños los preparo para que escriban una historia. Solo les voy a contar una historia. La historia se trata de un señor que durante la recesión perdió su trabajo, perdió su casa, perdió su carro y su esposa se enfermó y también falleció. Pero él se mantuvo fuerte a través de su fe, la fe en Cristo. Es lo único que le quedaba. Y un día iba buscando trabajo, iba pasando por una área de construcción y allí miró a un señor que estaba afilando una piedra, triangular la piedra. La estaba afilando, entonces el señor va y le pregunta al de la construcción, le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Y dice el señor de la construcción, ¿miras aquel hueco que está allá arriba junto a la punta de la iglesia? Estaba en una iglesia. Le dice, ¿miras aquel hueco que está allá? Y les estoy afilando esta piedra y la estoy haciendo en forma para que quede, la estoy enfilando aquí, dándole forma aquí abajo para que quepa allá arriba. Entonces el Señor con eso se sintió bendecido porque dijo, wow, con eso me habló el Señor y me está diciendo que a mí, a pesar de todo lo que está pasando, lo está afilando, lo está formando para que quede allá arriba. Lágrimas se llenaron del Señor. Cristianos, hermanos, el sufrir es parte de ser cristiano. ¿Okay? Y no sé si alguna vez lo han oído, porque yo antes hace tiempo tenía un amigo, esta la historia la he contado, no sé si aquí, pero a los hombres, cuando doy clases a los hombres, tengo un amigo que era bien, ¿cómo se dice? Yo cuando lo conocí acaba de salir de la cárcel por homicida. O sea, entonces me acuerdo la primera vez que oré por él, hasta me dijo él, porque empezó a venir a la iglesia y un día me dijo, ¿puedes orar por mí? Y le dije, ok, pero yo oré con los ojos abiertos. Yo dije, no le tengo mucha confianza a este muchacho. Después le dije yo y le dije, voy a contar esa historia. Dijo, ok. Pero un día me dijo, hey, que puedo hablar contigo. Y le digo, ¿qué pasó? Le dice, hey, ¿por qué estoy pasando por tantas cosas? El diablo me está atacando. Le dice, yo le di mi vida a Cristo. Yo pensé que al darle mi vida a Cristo, yo pensé que todo iba a cambiar, que todo iba a ser suave. Y le dije, ¿sabes qué, hermano? La persona que te dijo eso te mintió. Porque el momento que tú declaraste la palabra, o sea, que declaraste a Cristo tu rey, y lo admitiste como tu salvador, ese ya declaraste guerra. Estás en una guerra espiritual contra Satanás. Le dije, y te va a seguir atacando. Y dijo, ok, pero alguien no le había dicho eso. Pero durante esta enseñanza, hermanos, vamos a hablar sobre, como le dije, 2 cosas que son inevitables. Pero Jesús modeló estas 2 cosas para nosotros. Ustedes saben que Cristo vino, nació, y yo le digo a los niños y a los jóvenes cuando les doy clases, les digo, Cristo nació, pero no nació y luego se murió. Él vino y vivió 33 años para modelar cómo nosotros vivamos. Y Él a través de esos 33 años modeló la servitud. Él vino a servir, ¿verdad? Sirvió, y también nosotros sabemos que Él sufrió mucho a dolor y aflicción. Entonces, ¿qué derecho tenemos nosotros de pensar que a nosotros nos toca algo mejor? Él es nuestro modelo. Nosotros somos cristianos. Si ustedes miran la definición de qué quiere decir cristiano, en inglés se dice Christian. Christian quiere decir Christ-like, que viene siendo un cristiano debe ser como Cristo. No vamos a ser perfectos, pero Él nos modeló como ser. La enseñanza la dividí en 2 secciones. La primera sección es servir, que viene siendo versículos 10 y 11. Y luego la sección más grande es la sección de sufrir. La de servir es pequeña, la de sufrir es grande. Pero versículos 12 al 19. La primera sección dice, ahora lo que voy a hacer, hermanos, es voy a tomar todos los versículos y vamos a quebrarlos. Como les digo a los niños, cuando uno come una hamburguesa, ustedes alguna vez, no sé si saben, ¿quién sabe quién es Popeye? Una caricatura Popeye viejita, Popeye, que dicen, Popeye the Sailor Man. Tiene una pipa, ¿verdad? En esa caricatura había un señor que se llamaba Wimpy. Y Wimpy le encantaban las cheeseburgers, las hamburguesas de queso. Y él agarraba las hamburguesas de queso y le decía, y se las pasaba de una. Yo les digo a los niños, ¿puede uno pasar eso? Pues se va a ahogar, ¿no? Entonces les digo, ¿pueden tomar una mordida y luego pasarla? Tampoco, ¿verdad? Porque se va a ahogar. Tiene que masticarla.
Entonces ahora vamos a masticar la palabra, vamos a quebrarla en pedacitos más chiquitos. Versículo 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. En esa parte de ahí, prepárense, señores, porque va a haber mucha información aquí. Yo sé que es tarde, yo sé que es en la tarde y muchos trabajamos duro. Espero que Dios les dé fuerza para que se mantengan despiertos. La palabra don, cuando Pedro está usando la palabra don, está hablando de dones espirituales. ¿Ok? Me pregunta para ustedes, y siempre que hago una enseñanza, Dios me habla a mí primero. Quiero que sepan, Él habla conmigo y me pone como Él quiere, si es para corregirme. Entonces, ahora los voy a bendecir con eso. Una pregunta para ustedes es, ¿tienen ustedes un don espiritual? Quiero que se mantengan esa pregunta en la cabeza. ¿Ok? ¿Tienen un don espiritual? Ahora, ¿qué es un don espiritual? Dones espirituales son diferentes que el don del Espíritu Santo. No quiero que confundan los dos. Dones espirituales. Un don espiritual es diferente que el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es la salvación. El don del Espíritu Santo es el nuevo nacimiento. Ese es el don del Espíritu Santo. Dones espirituales son asignaciones divinas para servicio, para servir. Dones espirituales lo usan para servir. Ahora, dones espirituales tampoco son lo mismo que el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu Santo viene siendo como carácter, la vida de Cristo en mí. Ese es fruto del Espíritu Santo. Dones espirituales tienen que ver con servicio. El poder que nos da el Señor para servir a los hermanos y edificar a Dios. ¿Ok? Dones espirituales son diferentes que talentos naturales. No los confundan tampoco. Dones espirituales, talentos naturales. Los talentos naturales son habilidades que yo recibo en mi ADN físico al nacer. Talentos naturales los recibimos en el ADN. Dones del Espíritu Santo los recibimos en mi ADN espiritual cuando nazco de nuevo. ¿Ok? Y los dones espirituales son diferentes que las destrezas. Las destrezas, esas palabras las usamos yo en la escuela. Como les digo, soy maestro de 7 grado, mi esposa es maestra de primer grado, y esa palabra destreza las usamos. En inglés se llaman skills. Son cosas que aprenden los niños. Destrezas son cosas que aprendemos, se desarrollan. Dones espirituales vienen de la palabra carisma, que viene siendo un regalo de gracia. Quiere decir que cualquier don que tengan ustedes o que tenemos, no lo ganamos, por el contrario, el Espíritu Santo lo regala para un propósito. Ahora, el versículo 10 dice, cada uno según al don que ha recibido, ministralo a los otros. En la Nueva Traducción Viviente, esa parte dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. La respuesta a la pregunta que les pregunté hace ratito, ¿tiene usted un don espiritual? La respuesta es, bueno, depende, es sí o no. Todo depende de si ha sido nacido de nuevo, ¿ok? Si es salvo. Si usted es creyente, tiene por lo menos un don espiritual. Si no es creyente, no tiene dones espirituales. Tiene que hacerse la diferencia. Para tener un don espiritual, ese espiritual tiene que ser nacido de nuevo. Ok, vamos a regresar al versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros. Y lo dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha confiado ciertos dones espirituales. Entonces debemos de ser buenos administradores. ¿Saben qué es un administrador? Siempre le digo a los niños de 7 grados, les digo, cuando les pregunto algo así de vocabulario, les digo, ¿es algo que me puedo comer en un plato de cereal en la mañana para desayuno? Un administrador viene siendo un manager, ¿verdad? O un guardián. Multiforme gracia de Dios quiere decir varias maneras y dones en que la gracia de Dios se puede encontrar en el cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de dones espirituales? En el versículo 11 dice, de acuerdo con el apóstol Pablo, hay dones de habla y dones de servicio. Son divididos en dos, ¿ok? Dones de habla y dones de servicio. ¿Dones de qué, señores?
Habla y dones de qué? De servicio, ok. Versículo 11 dice, la primera parte del versículo 11 dice, si alguno habla, ¿si alguno qué? Ok, so ahí va a estar. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. So, los dones de habla vienen siendo estos. Y esos están en Romanos capítulo 12, en Primera de Corintios capítulo 12 y en Efesios. Yo sé que ustedes están estudiando Efesios, ¿verdad? ¿Sí? Efesios, ese mero. ¿Cómo se dice? Efesios, ¿verdad? Ok, eso fue mi inglés, español. Porque el pastor, el pastor Mario me pidió que si podía enseñar ahora, le pregunté, ¿algo en específico? ¿Quiere que enseñe del Corán? ¿De dónde quiere que...? Y me dijo, de lo que sea menos de Efesios, ese mero. Y Romanos, ¿verdad? Porque están estudiando esos, ok. Ok, sí, a la otra vez voy a decir F y ustedes me dicen lo que sigue, porque lo voy a seguir mal otra vez. Ok, so los dones de la hablada dice, los dones de habla, estos son los dones de habla, ok. El primero, y ahí están la lista, mira, el primero es el apostolado, que viene, un apóstol es alguien enviado, ok. Ahora, los apóstoles fueron 12 y Pablo, ¿verdad? Hay más apóstoles porque yo una vez conocí a un señor que me dijo, estaba hablando de un hermano y en vez de decir hermano dijo el apóstol, ¿sabe qué? Dije, caray, apóstol, ¿de veras? Miró a Cristo y, o sea, ya no hay apóstoles, los 12 apóstoles ya, los 3 y Pablo, pero ese es un apostolado. Profecía es otro. Y también la profecía no se confundan, porque mucha gente cuando dice que si tiene el don a la profecía van a decir, ok, mañana hay un 50% de chance que va a llover, pero eso siempre, ¿verdad? Porque, o algo así, ¿verdad? Que predicen el futuro. La profecía no es predecir el futuro, es predicar la palabra. ¿Y saben qué es predicar la palabra? Es no agregarle. Es una de las primeras cosas que yo aprendí. Les estaba contando una historia de la primera vez que enseñé. Le quedé mal a Dios, hasta le dije, Dios, perdóname, úsame otra vez. Pero después tomé clases y una de las primeras cosas que aprendí es cuando uno lee la Biblia, no le agregue. Nomás lo que está ahí, no le agregue. Explíquela, pero no la agregue. Profecía es predicar la palabra, no agregar. El evangelismo es otra cosa que viene siendo portador de las buenas nuevas, portador de las buenas nuevas. Y el pastoreado es cuando uno tiene su rebaño, ¿verdad? Otro es enseñar. Ahora, miren, todos los pastores son maestros. ¿Están escuchando? Miren, todos los pastores son maestros, pero no todos los maestros son pastores. ¿Ok? So, Pastor Terry, Pastor Mario, Pastor Ba, Pastor Javier, todos son maestros. Pero yo no soy pastor, yo soy maestro. Ahora me dieron el privilegio de traer la palabra a ustedes. ¿Ok? So, todos los pastores son maestros, pero no todos los maestros son pastores. Exhortar es otra donde él habla, eso es animar a alguien, darle ánimo. Palabra de sabiduría, eso es cuando comprende, habla y aplica la palabra de Dios. Y la palabra de conocimiento que viene siendo cuando uno investiga la verdad. Esos son los dones de la habla. So, versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y lo dice después, si alguno ministra es servicio. Ministrar es servicio. Y los dones de servicio es servir, que viene siendo el ministerio. Dar es cuando uno comparte. Y yo no sé si el pastor Mario, cuando los domingos el pastor Terry pasa la bolsa de ¿cómo se dice? La ofrenda. Siempre dice, si van a dar de mal manera, mejor no den. El don de dar es cuando uno da alegremente, no con cara de limón, ¿verdad? Da alegremente. Liderazgo es otro. Misericordia, esa es compasión al afligido. Fe es un don. Confiar en Dios en todas circunstancias. Como Pedro en el barco, ¿se acuerdan cuando estaba en el barco y caminó y se hundió porque miró la tormenta? Quitó los ojos de Cristo. Pero eso es confiar. Discernimiento, poder distinguir entre doctrina verdadera y doctrina falsa. ¿Y saben qué? Eso ahorita es muy importante porque ahorita, pues siempre ha habido, pero pastores falsos hay. Ok, so el versículo 11 otra vez dice,
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, y lo dice, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hay 7 dones espirituales. ¿Cuántos dones espirituales? Ok. Y se les llaman dones de motivación. Dones de motivación. El creyente recibe por lo menos un don al momento de la salvación. Los 7 están allí. Es la profecía, ministerio que viene siendo servir, enseñanza, exhortar, dar, liderazgo y misericordia. Ahora, si usted es creyente, si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, ¿cuál es el don que ha recibido? Porque yo me acuerdo cuando yo apenas me hice creyente, o sea, cuando no me hice creyente, cuando Dios me salvó y dije yo, ¿cuál es mi don? Pues sabe. Y luego mi esposa también decía, ¿cuál es mi don? Les voy a contar una historia, a ver si aquí identifican su don, ¿ok? Acuérdense, tienen que ser creyentes para tener dones espirituales. Ok, la historia va así. La historia se trata de un banquete cristiano. Y ahí exactamente había 7 líderes. Qué coincidencia, ¿no? 7 líderes, 7 dones. Había 7 líderes. Cada líder tenía un diferente don de los dones de motivación. Estaban limpiando las mesas y mientras lo hacían, el postre lo estaban trayendo. Estaba un mesero que era muy agradable, que les había servido toda la noche. Él vino y traía el plato con los postres, ¿verdad? Esos platos grandes que tienen todos los postres. Eso me recuerda a mi papá. Dice que un día, cuando yo estaba en el rancho allá, él trabajaba acá, trabajaba en un restaurante. Dice que iba en un restaurante italiano que traía espagueti y no sé cuántas cosas en el plato grande, y que alguien pasó y chocó una mesera y ¡pum! Y se le echó a una familia. Estaba toda cubierta. Algo pasó así. En esta historia pasó eso, porque viene el mesero con un enorme plato lleno de postres. Cuando venía, alguien iba limpiando una mesa y chocaron. ¡Splat! Postre por todos lados. El micrófono cayó. ¡Paz! Todos miraban hacia arriba. El mesero tenía helado, chocolate, pastelitos por todas partes. Y la persona que estaba hablando, el orador, parecía que se había vestido con un chaleco de chocolate y unos pantalones de pastel. Y luego los dones, los que estaban ahí, acuérdense, ahí están los 7 personas que tienen los 7 dones, empezaron en acción. La persona, a ver si ustedes de este don, ¿ok? La persona con el don de profecía, ¿qué don era? No se oyeron. ¿Qué don era? Profecía. El don de profecía se levanta y dice, pude haber visto esto. Fue un error desde el principio. No puedes quitar platos o quitar trastes y traer el postre a la misma vez. La motivación de esa persona del don de profecía es corregir. ¿Ok? Ahora, la persona con el don de misericordia salta y dice, no te sientas mal, eso le puede pasar a cualquier cosa, a cualquier persona, todo está bien. La motivación de esa persona es aliviar la vergüenza. ¿Okay? Mires, a ver, ¿con qué se identifica usted? La tercera persona que tenía el don de servir, dice, oh, déjame ayudarte. ¿Puedo limpiar esto? Y está recogiendo y empieza a recoger todo lo que se ha caído. La motivación de él es satisfacer una necesidad. Ese es el don de servir. El don de enseñar retrocede. Siempre piensan, los que tienen el don de enseñar, siempre piensan que su don es el más importante. Y especialmente en esta situación. Y él dice, ¿sabes la verdadera razón por la que esto sucedió? No fue como pensabas, que estaban quitando los platos y trayendo el postre. La verdadera razón, he analizado esto. El problema es, tiene 7 postres en este lado y 5 postres en este otro lado. El equilibrio y el balance, y luego los zapatos que traes puestos, y luego la alfombra. Puede haber una inclinación. Y el objetivo del maestro es motivar y descubrir por qué sucedió. ¿Por qué? La persona con el don de exhortación simplemente salta y dice, oye,
La próxima vez tengo una idea. ¿Por qué no sirves el postre con la comida? La motivación de esta persona es simplemente corregir esto para el futuro. La persona que tiene el don de dar, mira y dice, está bien, tengo un traje que está arruinado, tengo un micrófono que está roto, tengo una alfombra que está destruida, hemos alquilado la iglesia, y le dice al orador principal, aquí tiene mi abrigo y te compraré un traje nuevo. Esta es una bonita iglesia que hemos alquilado. Esta alfombra ha necesitado ser repensada por mucho tiempo. Aquí tienes $5,000. Yo pongo los primeros $5,000 si ustedes vienen conmigo. La motivación de esa persona es aliviar una necesidad. Y la última persona, la persona con el don de liderazgo, mientras la gente hacía esto, él da un paso adelante y dice, oye Jim, ¿podrías conseguir un trapeador? Sue, ¿podrías por favor ayudar a recoger? María, ¿podrías traer un postre más? Hagamos un anuncio. Bobby, la canción que hiciste hace ratito, hazla otra vez. Bien, vamos a limpiar esto ahora mismo. Gracias. Obtiene el traje. Bien, todos. En 15 minutos estaremos listos para partir. Otra vez, creo que Dios le dio un don a todos ustedes, los que son creyentes. Y piensen en cuál de esos 7 que les dije, con cuál se identificaron, posiblemente ahí pueden descubrir cuál es su don. ¿Ok? En el versículo 11, la parte que les acabo de leer, dice, ministre conforme al poder que Dios da. Ministre conforme al poder que Dios da. Es diferente, también no se confundan porque yo también esto lo he mirado. Es diferente ministrar, servir. En inglés se dice in the flesh. Es servicio y obras, porque hay mucha gente que lo va a hacer con su propio poder. Por eso aquí en Calvary Chapel, yo sé que aquí no es la única iglesia, pero si usted tiene 6 meses o más, puede empezar a servir. Mete su aplicación y sirve, pero tiene que sentarse en un servicio. Porque si nada más va a servir y servir y servir, esa es obras. Eso ya no es servicio. Tiene que alimentarse. Porque yo he mirado, yo tenía un líder cuando hace años. Yo tengo aquí 22 años en esta iglesia y antes era ujier y tenía un líder y yo miraba que era el líder de todos los ujieres. Yo miraba que no se sentaba, yo era el líder del segundo servicio en inglés. Yo le dije, hey, siéntate, I got this, le digo, yo tomo el segundo servicio, tú siéntate. Y él agarró su de ese que dice su nombre, su badge, y dijo, ¿ves esto? Yo soy un soldado. Y ya no está aquí. Uno empieza a servir en su propio poder y se va a cansar. Tiene que ser servicio a través de la fuerza del Espíritu Santo, no obras del cuerpo, de la carne. Ahora, la pregunta es de los dones, si usted sabe cuál es su don, ¿qué es lo que debemos de hacer? Con el don tenemos que servir y a los demás y glorificar a Dios. Dios quiere ríos. Escuchen esto, yo no sé si alguna vez han escuchado esto. Escúchenlo y a ver si saben por qué. Dios quiere ríos, no presas. Ustedes saben la diferencia entre un río y una presa. El río, porque mira, el Espíritu Santo, cuando uno no es creyente, en latín dice que que está a un lado el Espíritu Santo, que viene siendo la conciencia. Al momento que uno acepta a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo entra. En latín se dice entra a vivir. Somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y uno sigue creciendo y llega el momento que en inglés le llaman el overflow, donde empieza a tirarse. Porque si una presa va a detener el agua, se va a tener mucha sabiduría. Dice el pastor Terry, dice, por eso tenemos doble puerta para la gente que tiene la cabezota grandota de tanta sabiduría, de tanto que han aprendido de las palabras, pero no la están usando. Esa es una presa. Se queda con todo. El río es agua viva, es agua que se mueve, ¿verdad? Dios quiere que seamos ríos
no presas. Ok, la segunda parte, sufrir. Prepárense, señores, prepárense. Sufrir. Versículo 12 al 19. Versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Ese es en Reina Valera 1995. En la Nueva Traducción Viviente, ese versículo dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. Y aquí Pedro les dice amados, no les dice queridos. La palabra querido regularmente lo usa en una carta cuando dice querido Carlitos, ¿verdad? Y le escribe la carta. Aquí dice amados, le está hablando a su rebaño, sinceramente amados. Y una pregunta que me pregunto yo ¿es extraño que un hombre le diga a otro hombre te amo? Ahorita como están las cosas está medio curioso, ¿verdad? Pero mira, aquí en la iglesia, ok, yo trabajo para la escuela pública, miren, pero aquí en la iglesia hay muchos hombres que yo les digo I love you, y yo los amo, I love you, pero ustedes saben, como hermanos, ¿verdad? Y así está actuando Pedro así, por eso les dice amados. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tienes amor los unos por los otros. A través del amor que nos tenemos es como vamos a ser testigos. Dice en el versículo 12, no te sorprendáis, no te sorprendas, ¿ok? Así como mi amigo que me dijo, ¿por qué me están pasando esas cosas? No se sorprendan si tienen pruebas, no nos sorprendamos, porque las pruebas es parte de crecer. Yo sé que ya han oído la analogía de entre la montaña y el valle, ¿verdad? En la montaña todo está bien, andamos en Hawái, tranquilos, ¿verdad? Pero en el valle es cuando estamos pasando por tribulación. Pero ustedes saben que la fruta no crece en la montaña. ¿Ustedes sabían que la fruta crece en el valle? ¿Alguna vez fíjense cuando vayan a Big Bear a ver si miran frutas allá? No, puros pinos, ¿verdad? Pero si se van a San Diego, en el camino para allá por el valle, hay mucha fruta. La fruta no crece en la montaña, crece en el valle, lo mismo con nosotros. Nosotros no crecemos cuando estamos todo bien porque se nos olvida Dios. Dijimos, ¿cuál Dios? Ando acá en Hawái bien a gusto. Pero cuando pasamos por cosas, una de las cosas que me pasó, y yo sé que esto no es nada, porque yo he oído de personas que están pasando por cosas, cuando yo originalmente era maestro de elementaria, segundo grado, y luego di segundo grado por 5 años y luego quinto grado por 8 años. Y el principal de una middle school me habló y me dijo, ¿no te quieres venir para acá? Le dije, déjame orar. Y él sabe, porque él me habló para elementaria también. Dije, déjame orar. Y sentí que Dios me llamó a esa escuela. Estuve en una escuela elementaria por 13 años. Fueron los muy buenos años, 13 años. Cuando me llamó para la middle school, le dije, déjame orar. Yo me puse a orar, y Dios no me daba respuesta. Y yo le dije, Dios, tengo urgencia porque tengo que darle la respuesta. Y yo me acuerdo un día estaba atrás, en la yarda de atrás, estaba limpiando con el weed eater. Mi mamá, para decir weed eater, dice el weedy weedy. Andaba con el weedy, quitando las hierbas y orando. Y allí yo sentí que Dios me dijo, ¿por qué no quieres ir a la elementaria? Y yo dije, porque tengo miedo que los niños no vayan a respetarme. Y él me dijo, ¿quién está contigo? Y luego me preguntó, ¿dónde vas a ser más usado? ¿En la elementaria o en la middle school? Dije, pues en la middle school. Ahí voy a la middle school. El primer año me quedé traumado yo, porque hasta este punto yo tenía 13 años de maestro, y cuando la gente me preguntaba, ¿qué haces? ¿Cuál es tu carrera o qué haces de trabajo? Yo les decía, yo no puedo creer que me pagan por lo que hago. Yo lo haría gratis. Me encanta enseñar. ¿Y me pagan? ¡Wow! Esa era mi actitud. Pero ese año de la middle school, ¡ay, dolor! De mi casa a la escuela es como 25 minutos. Yo me subí al carro y en 3 minutos estaba ahí. No quería estar ahí yo. Yo sentía que de volada llegaba a la escuela. En la mañana a veces quería devolverle el estómago, porque esos niños eran tremendos. Y yo me acuerdo que yo oraba en el camino, llegaba a la escuela y oraba y decía, Dios,
esta era siempre mi oración: Dios, estos niños, tremendos como son, tú los amas. Ayúdame a amarlos como tú los amas. Y yo ya tenía entrevistas para regresarme a la elementaria, tenía 2 entrevistas, pero para marzo empezaron a cambiar las cosas. Y ya al último me gustó. Este es mi 6º año en 7 grados. Los niños de 7 grados son bien confundidos, pero entienden a mis chistes, y eso es muy, muy importante para mí. Porque los de elementaria les decía chistes y se quedaban. Eso es importante para mí. Pero fue una prueba para mí, pero les digo, en ese tiempo yo siento que crecí porque estaba orando. Cuando estamos en el valle, vamos a crecer. Cuando un cristiano pasa por pruebas, tribulación, no es abnormal. Quiero que entiendan eso, entendemos esto. Y yo también, que lo entiendan. No es abnormal que un cristiano pase por pruebas. En realidad es abnormal si un cristiano no está pasando por pruebas. Es abnormal. Pedro menciona pruebas de fuego. Y yo no sé si ustedes saben cómo refinan el oro en fuego. Refinar el oro con fuego es uno de los métodos más antiguos de refinar metales. En tiempos pasados, esta forma de refinar consistía de un artesano sentado a un lado del fuego con oro derritido en un crisol. No sé qué es un crisol, me imagino que es una charola, ¿sí? ¿Crisol? No hablo español, bueno. Una olla, ok, gracias. Una olla con oro derritido, meneándole. Y cuando las impurezas subían a la superficie, él las quitaba. Con llamas que pasaban temperaturas de 1000 grados centígrados, no Fahrenheit. De Fahrenheit son 1832. Son muy calientes. Y así es como se refina el oro. Y así es como nos vamos a refinar nosotros, a través del fuego. Pedro menciona pruebas de fuego. Si quieres más de lo nuevo y menos de lo viejo, purificación es necesaria. La purificación es necesaria. ¿Purificación es qué? Necesaria. Ok. El versículo 13 dice: al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos. Gozaos, es una pregunta. ¿En serio? Los cristianos del primer siglo estaban siendo cruelmente perseguidos. Ustedes saben, en ese tiempo estaba el emperador Nero. No sé si ustedes conocen a Nero, pero Nero era muy malo. El emperador Nero dicen que odiaba a los cristianos. Los cristianos dicen que somos la luz, ¿verdad? Cristo dice, you are the light, usted es la luz. Dicen que él llenaba a cristianos en tar, ¿cómo se dice eso? La cosa negra. Y los ponía en un poste y los prendía. Los ponía postes y los prendía. Y los cristianos eran su luz cuando andaba en su carretón con su amante homosexual pasando por ahí. Los cristianos eran. Era un emperador muy, muy malo, y era en el tiempo de Pedro. Y Pedro les dice que gocen. Que gocen. Salmos 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Ok, anímense, hermanos, cuando estén pasando, si están pasando ahorita por aflicciones, todo Jehová los va a liberar. No se olvida de ustedes. No puedes tener santificación sin sufrimiento, pero sí puedes tener sufrimiento sin santificación, ¿sabías? Uno puede sufrir sin santificación. ¿Sabías que el sufrir actualmente es un privilegio? Filipenses 1:29 dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Imagínense, sufrir es un privilegio. En Hechos 5, 40 al 41 dice: los otros miembros aceptaron su consejo, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran, los golpearon. Luego les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo y estaban llorando mucho porque estaban sufriendo. ¿Sí? Eso no es lo que dice. Dice:
Los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Cristo. Ok, ahora fíjense, les voy a enseñar una cosa, la voy a tratar de barajar despacito para ver si entienden lo que en mi cabeza pasó, a ver si puedo descifrárselos. En inglés hay una condición que se llama PTSD, que viene siendo Post Traumatic Stress Disorder. Mucha gente lo tiene cuando viene de la guerra o algo así. En español, Post Traumatic Stress Disorder es trastorno de estrés postraumático. Trastorno de estrés postraumático. PTSD. Pero ¿sabe qué? Nosotros como cristianos, los discípulos en ese tiempo de Pedro tenían PTSD, pero no significaba Post Traumatic Stress Disorder, significa privilegio tocante sufrir desgracia. So, la próxima vez que alguien diga, porque yo oigo a gente que dice, tengo PTSD, les digo, no te hagas. Yo no soy muy sensible. Ahorita en la escuela, cuidado, yo les digo a los maestros cuando van a entrenamientos, escuchen lo que le están diciendo, pero no nomás lo que le están diciendo, lo que no le están diciendo, porque es una lavada de coco en la escuela, y la mayoría de los maestros dicen, ajá, ¿verdad? Pero privilegio tocante sufrir desgracia. So, alguien le dice, tengo PTSD, dice, ¿estás sufriendo por Cristo? ¿Tienes privilegio tocante sufrir desgracia por el nombre de Cristo? ¡Wow! Y van a decir, no, soy víctima. Ok, so el versículo 14 dice, si sois ultrajados, esa es la 995, porque dice que la 960, la Reina Valera es diferente. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ok, ahora, una prueba. En inglés le llaman en aquellos tiempos ya no la hacen, le llaman pop quiz, que es una prueba sorpresa. Les voy a preguntar unas preguntas, ¿ok? Ustedes me dicen si saben, nomás digan, ¿ok? ¿Ustedes saben lo que se llama a una persona que le oran a Alá? ¿Cómo se les llama a las personas que oran a Alá? ¿Saben? Musulmanes. Ok, muy bueno. Un punto. Los que oran a Buda, ¿cómo se le llaman? Muy bien. Ok, vamos bien ahorita. 2 preguntas. Los que oran arriba de 1 millón de dioses de India, ¿saben cómo se les llama? Hindus, eso, punto. Ahora, los que adoran al único Dios verdadero, vivo y verdadero, los que oran a Dios vivo y verdadero, se les llama, ¿cómo? Cristiano. Cristiano, no te preocupes si eres insultado o perseguido. Aquí en el versículo 14 dice, sois bienaventurados. Bienaventurados viene siendo bendecidos. El glorioso Espíritu de Dios dice allí en el versículo 14, miren, fíjense el 14, regresen al 14, dice, si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, y lo dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. El glorioso Espíritu de Dios, de acuerdo al comentario de Warren Wiersbe, viene siendo la referencia al Shekinah Glory, la gloria Shekinah, que viene siendo la gloria que estaba en el tabernáculo, en el templo. Y hace ratito estaban cantando una, ¿cómo se dice? ¿Canción? ¿Cómo? Alabanza, sí, alabanza. Y decía que el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios, el Shekinah Glory está aquí. ¿Cómo se dice? Shekinah. Ok. Cuando la gente nos insulta por ser cristianos, están blasfemando a Dios, pero nosotros, ¿cómo estamos actuando? ¿Estamos glorificando a Dios? Dios siempre debe ser glorificado entre los cristianos. El versículo 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por ser metiche. Esa palabra le digo a los niños de 7 grados, no sean metiches. O por entrometerse, que viene siendo metiche, en lo ajeno.
Y el versículo 16 dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Ahora, en estos dos versículos, hermanos, hay dos preguntas, en el versículo 15 y el 16, que los cristianos deberíamos de preguntarnos cuando estamos pasando por pruebas. Cuando estamos en el valle, debemos de preguntarnos dos preguntas. El versículo 15 dice, así como ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. La primera pregunta que debemos preguntar es, ¿cuál es la causa de lo que está pasando? ¿Soy yo la causa? ¿Estoy siendo homicida, ladrón, malhechor o metiche? ¿Cuál es la causa? Y la segunda pregunta es en el versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. La segunda pregunta en el versículo 16 es, ¿cómo estoy reaccionando yo al sufrimiento? ¿Gloria para Dios? ¿O estoy deshonrando el nombre? Y estamos hablando del nombre de Cristo. Miren, el otro día, el lunes, falté a la escuela porque alguien tenía que ir a hacer un trabajo en mi casa. Y entonces tengo una suplente, un sustituto, ¿verdad? Y siempre les digo en mis lecciones, al sustituto le digo, al fin de la lista le digo, por favor, déjeme una nota y si es posible nombres. Y regularmente los suplentes me dicen, el periodo 1 y el 2 está bien, es el mismo grupo, periodo 1 y 2. Estaba bien, periodo 4, un poco problemas, periodo 5, 6. Pero este sustituto del lunes me dejó 2 páginas y media. Entonces yo fui y les dije a los niños, cuando yo no estoy aquí, ustedes están representando a la escuela, ustedes están representándome a mí, y ustedes están representando a sus familias, y los deshonraron, les quedaron mal. Así nosotros cuando estamos pasando por sufrimiento, ¿le estamos dando gloria a Dios o lo estamos deshonrando? Versículo 16 dice, padece como cristiano, la gloria es para el Señor. Si ahorita estás pasando, hermano, hermana, por una prueba o acaba de salir de una prueba, pregúntese, ¿cuál fue la causa y cómo reaccioné? Y ustedes como cristianos saben que si están pasando por una prueba, están en el valle, pronto van a estar en la montaña. Pero si están en la montaña, prepárense porque pronto van a estar en el valle. ¿Ok? Y las pruebas van a pasar. Miren, la Biblia nos dice que no dice si va a pasar pruebas, la Biblia dice cuándo vamos a pasar por pruebas. Versículo 17 dice, es tiempo de que el juicio comience para la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Ahora, el juicio para el cristiano es purificación. Purificación es el juicio. Es similar al versículo 12 de este capítulo. Pero el juicio para el incrédulo es condenación. Juan 3:18 dice, el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Ahora, fíjense bien, el mismo fuego tiene diferente resultado. El mismo fuego que purifica el oro, como les dije hace ratito, el mismo fuego que purifica el oro también consume la paja. Purificar o condenar. Si tú estás pasando por una prueba ahora, su propósito y resultado depende de dónde te encuentres con Cristo. Otra vez, creyente o no creyente. ¿Es Jesús tu cordero? ¿Tu propiciación? ¿Tu sustituto? ¿Tu salvador? La diferencia va a ser purificación. Si eres creyente, estás pasando por pruebas, algo está pasando, una tragedia. Si eres creyente es purificación, pero si no eres creyente es condenación. Versículo 18 dice, permítame, porque aquí se borró esto. Versículo 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? Y es importante porque yo le pregunté a la esposa de mi suegro, ¿no? Están viendo con nosotros porque está mi suegro enfermo, y le pregunté a ella, ¿qué quiere decir el limpio? Y ella me dijo, algo que no está sucio. Le dije, no es el limpio, le dije, es el impío.
Y impío es alguien que es incrédulo, ¿verdad? Impío. Oh, pues, por eso no me dijo por decir. Le voy a tener que decir, te dije la palabra mal. Impío. Ese mero, ok. Wow, ya aprendí 3 palabras. ¿Qué pasará con el impío y el pecador? Y el impío es alguien que no es creyente. Y esto lo tomaron de Proverbios 11:31, esa sección. Ahora dice, con dificultad se salva. La salvación no es difícil porque tenemos que ganarla. Y es bien importante que sepamos como cristianos porque ¿cuántos de ustedes salieron de la iglesia católica? A ver, manos si eran católicos. Ok, en la católica se gana uno la salvación, ¿verdad? Pero no se la gana, pues se la gana porque tiene que hacer esto y esto y esto, pero al morir no sabe dónde va a caer uno, porque tienen que regresarle misas, ¿verdad? Y va a ir al purgatorio, y si le dan dinero a la iglesia y le rezan, posiblemente salgan. Era confuso para mí. Yo andaba buscando a Cristo y decía, no lo hallo. Con dificultad se salva, no es porque la salvación se gana, la salvación es un regalo, ¿verdad? Y ese es en Efesios. Ok, Efesios 2:8, habla del regalo de la salvación. De acuerdo al comentario de David Guzik, no sé si ¿ustedes saben quién es David Guzik? ¿Saben por qué les digo? Porque yo he escuchado al pastor Javier muchas veces enseñar, y él siempre dice, de acuerdo a Guzik, y digo yo pienso que la gente no sabe quién es Guzik. Guzik es un comentador de la Biblia, tiene muchos comentarios. ¿Guzik vino aquí alguna vez? ¿No? Me parece que vino una vez aquí. Pero David Guzik en su comentario dice, nuestra salvación es difícil en el sentido que el llamado del discípulo nos reta y demanda que nos deshagamos de nuestros ídolos y nuestros pecados. Y eso, hermanos, es imposible para un incrédulo hacer eso. No tiene el Espíritu Santo. Uno solamente a través de la fuerza del Espíritu Santo. No nomás porque nosotros con dificultad somos salvos. Ok, ahora decimos, ok, somos salvos, soy salvo. Ok, gracias Señor. Y en inglés dicen que vamos a hacer un pew potato. Couch potato es la gente que se panza en el sofá con el control remoto así nomás. Ese es un couch potato. Un pew potato es una persona que va a estar ahí sentada nada más. Recibe. Es una presa, ¿verdad? No es un río. No nada más porque somos salvos, debemos decir gracias y se queda. Voy a relajar. Adoremos a nuestro Señor. ¿Y cómo lo vamos a adorar? En Romanos 12:1. Yo sé que ustedes están estudiando. ¿En qué capítulo van ahorita en el Romanos? Con el pastor Mario. Le voy a decirle al pastor que no se acuerdan, van a ver. En el capítulo 12, Romanos, capítulo 12, versículo 1 dice esto. Fíjense bien, así es como debemos de adorar al Señor. Ok, fíjense. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo. Eso es lo que debemos de nosotros, ser un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y piénsenle, ¿no viene siendo conforme a lo que Él hizo? ¿Que no Él dio todo? Cristo no dijo, voy a dar poquito. Acuérdense cuando estaba por ir a la crucifixión y estaba sudando gotas de sangre porque su humanidad estaba sufriendo, ¿verdad? Y Él le dijo a Dios, no mi voluntad, sino tu voluntad. Él dio todo. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo. ¿Saben lo que han dicho de un sacrificio vivo? Sí saben, ¿no? Porque cuando ponen un sacrificio muerto, usted está muerto. Ahí se queda en el altar, ¿verdad? Pero un sacrificio vivo se quiere bajar del altar. Se quiere bajar, ese es el problema de un sacrificio vivo. Vamos a hacer un sacrificio vivo, pero un sacrificio. El versículo 19 dice, el último. Ya vamos a terminar, hermanos. Okay. El 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan bien. Dice, padecen según la voluntad de Dios. Similar al versículo 16. ¿Cómo vamos a reaccionar cuando tenemos pruebas? Okay, ¿vamos a glorificar a Dios o vamos a deshonrarlo? La palabra encomienden dice,
Palabra encomienda es una palabra usada por los bancos, ¿sabían ustedes? Encomienden. Los bancos, ¿qué quiere decir? Encomienden quiere decir depositar. Cuando va a depositar su dinero, usted está confiando que el banco va a regresarle ese dinero. ¿Verdad? ¿Sí? Ustedes confían en eso, ¿no? La hermana dice, yo estoy oyendo ahorita cosas curiosas, guachen a los bancos, porque dicen que los bancos ahorita están medio curiosos y dicen que en realidad puede llegar un momento donde va a decir, oh, tienes $1,000 en el banco, pues ya son de nosotros y te lo vamos a prestar si nos da la gana, si queremos. Pero nosotros confiamos con el banco, depositamos y sabemos que tenemos ese dinero ahí. Si tú, hermano o hermana, estás sufriendo por hacer el bien, encomienda eso al Señor, a nuestro Señor. Él es más que fiel en cuidarte. Después de todo, Él es el que te creyó, ¿no? Si Él te creyó, ¿no crees que Él también te puede sostener? ¿Verdad? Yo les digo, les he dicho a los jóvenes, porque dicen que el suicidio subió mucho. Les digo, el suicidio es cuando una persona tiene un problema muy grande, más grande que Dios. Pero eso no existe, ¿verdad? Porque nuestro Dios es muy grande, ¿verdad? En Salmo dice que tiene la mano, el universo en su mano. Pero tenemos que creer. Yo les digo a los niños, no hay ningún problema más grande que Dios. Si tu alma está encomendada a Dios, tu alma está en un lugar muy salvo. Encomienda. Ok, conclusión. Así como la ilustración de la piedra triangular, nuestro Señor está formando las vidas de los creyentes a los que Pedro le está escribiendo. Él también está formando nuestras vidas. Necesitamos encomendarnos a Dios y confiar que el Creador del universo sabe lo que está haciendo. Yo tengo un amigo que me dice, él es cristiano, era maestro y se jubiló, me decía siempre, yo solo sé 2 cosas. Le digo, ¿cuáles 2 cosas? Dice, solamente hay un Dios y yo no soy Él. Esas eran las 2 cosas. Dios sabe lo que está haciendo. Él está formándonos acá abajo para que quedamos allá arriba. Mildred Whitty dijo esto, fíjense, una olla de barro bajo el sol siempre será una olla de barro. Una olla de barro bajo el sol siempre será una olla de barro. Tiene que pasar por el fuego blanco del horno para convertirse en porcelana. Okay, vamos a